taller de declaración de renta de una persona natural en relación a sus rentas de trabajo. Primero, recordemos la clasificación del sistema cedular que le dio la Ley 1943 del 2018 en su artículo 29. Esta es la clasificación. Tenemos una cédula general, una cédula de pensiones, una cédula de dividendos y participaciones. Estas empezaron a tener vigencia a partir del 1 de enero de 2019. ¿Qué conceptos incluye la cédula general? Tenemos renta de trabajo correspondiente a ingresos por salarios, horas extras, bonificaciones, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación. Esta cédula también incluye ingresos por concepto de honorarios, comisiones, servicios, renta de capital, ingresos correspondientes a intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotaciones. Y por último, incluye los conceptos de rentas no laborales, es decir, aquellos ingresos provenientes de ventas y demás ingresos que no se hayan clasificado en los conceptos anteriores. Nos vamos a enfocar a las rentas de trabajo. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero en el que se entenderá la dinámica de cómo se lleva a cabo ese proceso de depuración. Primero conozcamos la estructura del formulario para que, con base en dicha estructura, empecemos a desarrollar algunos puntos. Este es el formulario 210 que deberán presentar las personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes para la vigencia del 2020. Nos ocuparemos primero de la parte de la sección del patrimonio. Determinaremos el patrimonio bruto, sus respectivas deudas y finalmente el patrimonio líquido del contribuyente. Bien, una vez que hemos determinado estos datos, patrimonio bruto, deudas y patrimonio líquido, empezaremos a hacer la depuración de la cédula de rentas de trabajo que corresponde a esta parte de acá. Podemos identificar en este formulario que rentas de trabajo corresponde a la cédula general, así como también lo son rentas por honorarios, rentas de capital, rentas no laborales, tal como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Veamos ahora cómo se determinan cada uno de estos valores: casilla 29, casilla 30 y casilla 31. Sección del patrimonio. Cuando nos referimos al patrimonio bruto del contribuyente, estamos hablando de sus activos. Cuando nos referimos a las deudas, nos estamos refiriendo a sus pasivos, y cuando nos referimos al patrimonio líquido, nos estamos refiriendo a la diferencia que existe entre el patrimonio bruto y las deudas, o entre los activos y el pasivo. O sea que el patrimonio contable es igual también al patrimonio líquido. De esta forma, pues, es que se calcula el patrimonio líquido. Ya vamos a necesitar de unos datos que tenga el contribuyente a diciembre 31 de cada vigencia para poder llevar a cabo este cálculo. Ahora les mostraré la información que posee el contribuyente con fecha a 31 de diciembre del 2020, tanto en relación a su patrimonio bruto y pasivos, así como también a sus ingresos. Con relación al proceso de depuración, debemos tener en cuenta tanto los ingresos del contribuyente responsable, así como también sus rentas exentas y deducciones. Y esta es la estructura de ese proceso de depuración de renta que vamos a tener en cuenta en nuestro ejercicio: ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para obtener una renta líquida, a la cual le vamos a disminuir unas rentas exentas, un 25% de rentas exentas, unas deducciones imputables, para obtener finalmente la renta líquida gravable, que es la que tendrá que ubicarse en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Importante tener en cuenta lo siguiente, y es que el total de las rentas exentas y las deducciones
no podrá ser superior al 40% de la renta líquida. Estos tres últimos renglones, rentas exentas, 25% de renta de trabajo exentas y deducciones imputables, no podrán ser superior al 40% de la renta líquida. Cuando estemos en la práctica, lo vamos a comprender mucho mejor. Bueno, ahora sí podemos ir al taller. Primero les voy a mostrar la información que posee esta persona, contribuyente declarante, como datos básicos generales a tener en cuenta para la elaboración de la declaración de renta. Año declarado 2020, valor de la VT 35.607 pesos, reajuste fiscal 3.9%, año 2020, tarifa de renta presuntiva 0.5%, apellido del contribuyente Osorio Galvez, nombre del contribuyente Óscar Alberto, NID o cédula 14.876.345-3, actividad económica 010, no es autorretenedor, código seccional de la DIAN 21, personas a cargo 2, cuyo parentesco son la madre y el padre con su respectivo número de identificación. Asimismo, es importante tener en cuenta información de la declaración del año anterior. La declaración del año 2019 presenta un anticipo de impuesto de renta por valor de 659.000 pesos, o sea, una cuenta por cobrar a favor del contribuyente. Es un valor que anticipó en la declaración del año anterior para la declaración de este año. También al contribuyente se le practicaron durante todo el año 2020 retenciones por valor de 1.807.000, o sea que este también constituye una cuenta por cobrar a favor del contribuyente, la cual también podrá descontarse en la declaración de renta. Refleja también un impuesto neto de renta por valor de 3.571.000 y un patrimonio líquido por valor de 31.676.000. Toda esta información es de suma importancia para calcular algunos valores cuando estemos haciendo ese proceso de depuración y de diligenciamiento del nuevo formulario, declaración del 2020. Como datos para la declaración del periodo actual tenemos lo siguiente: saldos en bancos 11.962.348, aporte de cooperativas 1.359.000, aportes de fondos de empleados 15.403.000, cuentas por cobrar, anticipo de impuesto de renta, ya lo habíamos dicho, corresponde a estos dos valores, 659.000 del anticipo de renta realizado del año anterior y 1.807.000 de las retenciones practicadas durante el año 2020. Ambos son una cuenta por cobrar que el contribuyente declarante podrá descontar de la declaración del año 2020. Por eso lo ponemos como una cuenta por cobrar. Asimismo, presenta unos activos de 40 millones de pesos. Vamos a asumir que ya está ajustado fiscalmente. Presenta también unos pasivos en la vivienda, obligaciones por 18 millones de pesos, cooperativas por 1.460.000 y en fondos de empleados por 33.539.000. Esta información que les acabo de mostrar, tanto lo relacionado con los datos de la declaración del año anterior, así como los datos de la declaración del periodo actual de dónde sale, ya les voy a mostrar. El anticipo del impuesto de renta lo encontramos en el renglón 102 de la declaración del año 2019. Las retenciones que le practicaron durante el año 2020 lo podemos encontrar en el certificado de ingresos y retenciones que el empleador entregó a este empleado. El impuesto neto de renta lo encontramos en el renglón 95 de la declaración del año 2019. El patrimonio líquido también lo encontramos en el renglón 30 de la declaración del año 2019. Los saldos en bancos, ¿dónde los encontramos? Lo encontramos en el reporte de información exógena que consolida la DIAN,
producto de toda aquella información que entregan los terceros a esta entidad. Aportes de cooperativas. Debemos solicitar una certificación a la cooperativa para que nos certifique el saldo de esos aportes. Aportes en fondos de empleados. También el fondo deberá entregar una certificación al empleado del valor de sus aportes a diciembre 31 del 2020. Cuentas por cobrar relacionada con los anticipos de renta, los que acabamos de ver en los datos de la declaración año anterior, que corresponden a estos dos de acá, 659.000 y 1.807.000, total 2.466.000, que es lo que estamos relacionando en este renglón como cuenta por cobrar. En relación a los pasivos, la obligación con vivienda la podemos encontrar en el reporte de información exógena o en el estado de cuenta que el banco le entrega a cada persona sobre sus movimientos. La deuda con la cooperativa también lo podemos encontrar en el reporte de información exógena o también estado de cuenta, y en relación a los fondos de empleados corresponde a una certificación de dicho fondo de empleados. Como pueden ver, toda esta información tiene un soporte. El contribuyente declarante no se le está inventando, sino que debe corresponder a algo real, algo verdadero, algo fidedigno, para que si en algún momento la DIAN le solicita una explicación a cada uno de estos valores, usted como contribuyente declarante tenga la evidencia para demostrarlo. Hemos venido hablando de reporte de información exógena. Yo les quiero mostrar el reporte de información exógena de esta persona. Aquí tenemos el reporte de información exógena del señor Óscar Alberto Osorio Gálvez con número de cédula correspondiente al año 2020, consulta de información reportada por terceros. Y aquí podemos observar muchos de esos datos que vamos a utilizar en ese proceso de depuración. Cuentas por pagar de vivienda, 18.135.000, que es el que tenemos allá como datos de la declaración para esta vigencia. Tenemos un saldo en bancos, en Bancolombia, por valor de 11 millones. También es el que tenemos relacionado en los datos de la declaración del 2020. Cuentas por pagar a una cooperativa, la misma que tenemos allá. Las retenciones en la fuente practicadas también está relacionada, entre otros conceptos. Lo importante es tener en cuenta de que esta información no solamente la podemos buscar en el reporte de información exógena para efectos de validación, para efectos de verificar que lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, que lo que nosotros tenemos en nuestros documentos, que lo que nuestra empresa reportó, que la información que está en ese certificado de ingresos y retenciones que la empresa nos entregó a nosotros como empleados realmente corresponda a lo que la DIAN también tiene consolidado en el reporte de información exógena. Aquí podemos verificar que esos datos que tenemos en el caso del patrimonio bruto y pasivos realmente están coincidiendo con los datos que tiene la DIAN en su reporte de información. De igual manera, en relación a conceptos de ingresos y gastos, aquí también los vamos a poder cruzar. Pero esa información de ingresos para el caso de rentas de trabajo por lo general proviene en los asalariados del certificado de ingresos y retenciones que el empleador está en la obligación de expedir de manera anual, a más tardar en el mes de marzo, a sus empleados. Y aquí está la información del certificado de ingresos y retenciones que el empleador entregó a sus empleados como evidencia, como soporte de los datos de la declaración. Esta persona obtuvo en el año 2020 unos ingresos por salarios por valor de 53 millones de pesos, honorarios por 255.000, honorarios como independiente 1.755.000, prestaciones sociales 9.149.000, otros pagos 18.962.000, cesantías e intereses 5.377.000.
Reitero, esta información corresponde a aquella relacionada en el certificado de ingresos y retenciones, pero que además podrá confrontarse con el reporte de información exógena. Miremos, por ejemplo, estos dos, honorarios y como independiente. Honorarios y también como independiente. De igual manera, ese certificado de ingresos y retenciones deberá mostrar los conceptos relacionados por deducciones a salud y pensión como empleado. Tenemos estos dos de acá, pero además esta persona realizó un contrato por honorarios como independientes, lo cual deberá tomar de las planillas de liquidación de aportes que él como independiente pagó o canceló. Aquí está el documento soporte y también lo podemos verificar con ese reporte de información exógena. Simplemente es una confrontación que estamos haciendo para verificar que esa información que la DIAN está teniendo en cuenta para nuestra declaración es igual a la que nosotros poseemos. En salud tenemos 2.821.000 y en pensión 3.033.000. Tenemos salud 2.820.000 y en pensión 3.033.000. Una vez que ya tenemos esta información, entonces ya podemos proceder a calcular algunos datos que tendremos que ubicar de manera posterior en nuestro formulario de declaración de renta, formulario 210. Les había indicado que como primera medida vamos a calcular los valores de estas casillas: patrimonio bruto, deudas y patrimonio líquido. Bien, aquí tenemos la sección del patrimonio para el año 2020 y esta información ya la hemos relacionado en los datos de la declaración. Sabemos que en efectivo en bancos este contribuyente declarante tiene un saldo de 11.962.000. Verifiquemos que esta información viene de los datos de declaración que ya les había mostrado. Saldo en bancos 11.962.000 y asimismo toda esta información que hace parte del patrimonio bruto y de pasivos deberá pasar a este anexo. Efectivo 11.962.000, ya sabemos cuál es la fuente. Activos fijos 40 millones, asumiendo que está reajustado fiscalmente, no tiene vehículos. Aportes en cooperativas 1.359.000, aportes fondos de empleados 15.403.000, anticipo de impuesto de renta 2.466.000. Aquí está nuevamente la fuente de esa información. Total patrimonio bruto 71 millones, el cual ubicaremos en el renglón 29 de la declaración. O sea, en este renglón de acá, esta casilla 29. También tenemos unas deudas que vienen de los datos de la declaración. Obligaciones con la vivienda 18.135.000, con cooperativas 1.461.000, fondos de empleados 33.540, total deuda 53.136, que tendremos que ubicar en el renglón 30, declaración año 2020. Vamos a cambiar acá, que se me fue con 2019, 2020. O sea, esta casilla, producto de la asociación entre el patrimonio bruto y las deudas o pasivos, vamos a obtener un patrimonio líquido de 18.055.000, que será ubicado en el renglón 31 del formulario 210, declaración año 2020. Bien, renglón 31, y aquí tendremos que colocar ese valor calculado. Continuemos ahora con el proceso de depuración de las rentas de trabajo, el cual de manera posterior, cuando ya estén liquidadas, depuradas, se tendrán que ubicar en esta columna, rentas de trabajo. ¿Qué es lo que nos dice la diapositiva? Que debemos tener en cuenta este proceso de depuración, ingresos brutos, al cual le vamos a disminuir los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para obtener una renta líquida, que a esa renta líquida le vamos a disminuir unas rentas exentas, un 25% de rentas de trabajo exentas, unas deducciones imputables
y así obtendremos finalmente una renta líquida. Hagamos pues este proceso. Ingresos brutos. Recuerden que toda esta información ya se las había mostrado inicialmente en los datos de la declaración. Tenemos salarios por valor de 53.006.000 pesos, honorarios 256.000 pesos, honorarios como independiente 1.756.000, prestaciones sociales 9.149.000, otros pagos 18.962.000, cesantías 5.377.000, para un total de ingresos brutos de 88.505.000. Este valor total de ingresos brutos debidamente depurado y aproximado es el que deberé ubicar en el renglón 32 de la declaración del año 2020, formulario 210. Bien, ya hemos determinado el total de los ingresos brutos, a los cuales le disminuiremos los ingresos no constitutivos de renta. Veamos. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional también fueron relacionados en los datos de la declaración. Aportes obligatorios a salud, 2.821.000. Aportes obligatorios a pensión y fondos de solidaridad, 3.033.000. Aportes obligatorios a salud como independiente, 142.000. Y a pensión como independiente, 110.000. Total de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, depurados y aproximados, 6.104.000. Valor que deberemos ubicar en el renglón 33 de mi declaración, año 2020, formulario 210. Si al total de mis ingresos le resto el total de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, voy a obtener la renta líquida, tal como me lo indica la diapositiva. Ahora vamos con las rentas exentas. A esta renta líquida tendré que disminuirle unas rentas exentas. Y dentro de esas rentas exentas tenemos varios conceptos que específicamente la norma ha señalado. ¿Y cuál es esa norma? ¿Cuáles son esos artículos del estatuto tributario? Veamos. Por aportes voluntarios a pensión, cuentas AFC y ABC, nos indica que la suma de estos tres conceptos no puede superar el 30% de los ingresos brutos sumando las tres cédulas que integran la cédula general o máximo 3.800 VT. En caso de que, de acuerdo al artículo 126-1 del Estatuto Tributario, este contribuyente declarante tenga algún valor, que en este caso no lo tiene, deberá establecer este límite. Tendrá que irse al total de sus ingresos brutos, multiplicarlo por el 30%, hagámoslo de una vez acá, por el 30%, y el límite que podrá descontar en ese renglón como renta exenta podrá ser únicamente hasta 26.551.574 pesos. En este de acá. Si por ejemplo tuviera 30 millones de pesos, no podría descontar sino hasta los 26 millones de pesos que acabamos de calcular. Si en este renglón tuviera 5 millones de pesos, únicamente sí los podría descontar porque está muy por debajo del límite. ¿Qué otros conceptos puede descontar este contribuyente declarante como rentas exentas? Tenemos aquel que nos indica el artículo 206, dentro de los cuales existen varios conceptos. Artículo 206 de acuerdo al numeral 4, artículo 206 de acuerdo al numeral 1, 2 y 3, artículo 206 de acuerdo al numeral 9, artículo 206-1, artículo 206 de acuerdo al numeral 6, artículo 206 de acuerdo al numeral 8, artículo 206 de acuerdo al numeral 7, y miremos de qué se trata cada uno de ellos. El del numeral 4 hace referencia a las cesantías e intereses que estaban en el fondo a 31 de diciembre del 2016 y fueron retiradas en el 2020. El del numeral 1, 2 y 3, indemnización por accidentes de trabajo, protección a la maternidad o pagos de entierro del trabajador.
El del numeral 9, gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no pueden exceder del 50% de su salario. Aquí lo tenemos, de su salario. El artículo 206-1, renta por la prima especial y la prima costo de vida de los empleados diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 206, numeral 6, seguro por muerte de los empleados de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Artículo 206, numeral 8, exceso del salario básico para oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares. Artículo 206, numeral 7, gastos de representación de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores. Todos estos conceptos son los que nos trae el artículo 206 del Estatuto Tributario, los cuales son considerados como rentas exentas. Veamos de estos conceptos cuáles tiene el trabajador y de acuerdo a los datos de la declaración, este trabajador solamente tiene para estos conceptos aquel relacionado con las cesantías, 5.377.000 pesos. Asimismo, el artículo 26, ya no estamos hablando del 206, sino del artículo 26 del Estatuto Tributario, la decisión 258 del 2004 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, establece que si se han obtenido rentas de trabajo obtenidos de países de la CAN, entonces estas también van a constituir una renta exenta para esa persona. Tampoco tenemos ningún valor. Como ven, el ejercicio es muy sencillo, solamente estamos incluyendo lo que corresponde a las cesantías. En ese orden de ideas, si solamente tenemos rentas exentas por cesantías, el total de esas rentas exentas suma 5.377.000 pesos. Ese es el total de las rentas exentas hasta el momento. Tengamos en cuenta que aparte de restar las rentas exentas, también se debe restar un 25% de renta de trabajo exenta, lo que significa que esos 5.377.120 pesos se los voy a disminuir a la renta líquida, a los 82.401.000, para obtener la base y así calcular el 25% de rentas exentas que me está pidiendo en el procedimiento. Esta es la fórmula, verifiquemos la fórmula de que efectivamente a la renta líquida le estamos disminuyendo el total de esas rentas exentas calculadas en primera instancia. Aquí ya tenemos la base para calcular el 25% de renta exenta, las cuales de acuerdo al numeral 10 del artículo 206, continuamos con el artículo 206, el 25% es exento. Entonces, si tomamos esos 77 millones de pesos y lo multiplicamos por el 25%, voy a obtener unas rentas de trabajo exentas, como les digo, de acuerdo al numeral 10 de este artículo 206. En este sentido, ya tengo dos rentas exentas, aquellas producto de las que anteriormente había sumado y la que acabo de calcular. Significa que ya tengo un gran total de rentas exentas, correspondiente a las anteriores y a las que acabo de sumar. El total de rentas exentas será entonces de 24.633.104 pesos. Si nos ubicamos nuevamente en este proceso de depuración, nos queda faltando únicamente descontar aquellas deducciones que sean imputables. Veamos. Dentro de los conceptos que el trabajador podrá disminuir como deducciones, tenemos pagos por salud prepagada, plan complementario de salud o seguros de salud, limitado a 192 VT anuales, es decir, a 6.873.000. Si producto del cálculo al empleado le dio a descontarse 8 millones de pesos, solamente podrá descontarse hasta 6.873.000 porque ese es el límite que establece la norma, no podrá descontarse más allá.
pero si le dio 5 millones de pesos, por supuesto que los podrá descontar todos en vista de que están dentro de ese límite, están por debajo del límite. También podrá descontarse, de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, el 10% de los ingresos brutos, máximo 384 VT anuales, por concepto de dependientes. También es una información que yo les había mostrado en los datos de la declaración, donde se indicó que el trabajador tiene dos personas a cargo, quienes son su madre y su padre. O sea que este trabajador podrá descontarse por concepto de dependientes hasta el 10% de sus ingresos brutos. O sea que si yo voy y me ubico en el total de ingresos brutos, este de acá, y le calculo el 10% más por el 10%, voy a tener un valor a descontar por dependientes de 8.850.000. Me voy para acá y por fórmula ese es el valor que ya tengo registrado, 8.850.500. ¿Cuál es el límite? Hasta 13.673.000. Donde aquí hubiera arrojado un mayor valor, pues por supuesto que no lo puede descontar. Vamos a suponer que ese trabajador no se gana 53 millones de pesos, sino que se gana 120 millones de pesos. Así pues, nuevamente al realizar el cálculo del 10%, me da un valor por dependiente de 15.549.000 y el límite que establece solamente es hasta 13.673.000. De esos 15 millones de pesos solamente podrá descontarse hasta donde el límite se lo permite. También podrá descontar intereses por préstamos de vivienda hasta un límite de 1.200 VT anuales, es decir, hasta 42.728.000. En este caso, no tiene ningún descuento por este concepto. Gravamen a los movimientos financieros se podrá descontar hasta el 50%. Si yo tengo aquí ubicados 32.000 pesos, significa que este contribuyente tuvo un 4 por mil de 64.000 pesos, solamente está llevando el 50%. ¿Quién me lo indica? El artículo 115 del Estatuto Tributario. Y en el caso en que este contribuyente declarante haya aportado cesantías de manera independiente, podrá deducirse hasta un límite de 2.500 VT anual, es decir, 85.675.000 pesos. Y por último, en el caso de que el contribuyente declarante haya realizado pagos al ICETEX, los intereses por concepto de esos pagos también los podrá deducir. Muy bien, si yo sumo el valor de estas deducciones, que solamente fueron dos conceptos dependientes y gravamen a los movimientos financieros, esto me da unas deducciones imputables por valor de 8.882.500 pesos. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo sumar esas deducciones que acabo de calcular al total de las rentas que calculé anteriormente, es decir, 24.633.000. Aquí tengo este concepto: total renta 60 y deducciones imputables. Tomo, como les digo, esas deducciones imputables que acabo de calcular y se las sumo a las rentas 60 calculadas anteriormente, las del 25% y las anteriores. Y esto me da un valor de total renta 60 y deducciones por 33.515.000 pesos. Pero tengamos en cuenta lo que nos dice esta diapositiva, que el total de las rentas 60 y las deducciones no podrá ser superior al 40% de la renta líquida. Esto significa que deberé confrontar este nuevo valor hallado total de rentas y deducciones con el límite del que estamos hablando. 40% de la renta líquida. O sea que usted debe tomar la renta líquida, esta de acá, y multiplicarla y nos da 32.960.000 pesos, que es el que tenemos por fórmula acá. Este es el límite. ¿Cuánto nos dio la suma de rentas exentas y deducciones? 33 millones de pesos. Podemos notar que está muy por encima
pero solamente podrá descontar hasta el valor que establece el límite, o sea, 32.960.000, valor que no se podrá imputar, 555.000 pesos correspondiente a la diferencia. Y definitivamente las rentas exentas y deducciones que podrá deducir este contribuyente declarante será por valor de 32.960.000 pesos. Y con esto queda terminado ese proceso de depuración. Ya hemos determinado la renta líquida agradable del contribuyente por un valor de 49.440.634 pesos, aproximando 49.442.000. Este valor es el que de manera posterior deberé ubicar en la tabla del artículo 383 para así determinar el impuesto de renta a pagar. Invitarlos como siempre para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y sigan recibiendo de manera permanente todo el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.